Nos encontramos con la doctora Beatriz Oconostle Cázares y Roberto Ruiz Medrano, investigadores del CINVESTAB. Es un gusto que nos reciban aquí en su invernadero. Es su casa también. Y bueno, pues el debate sobre el futuro de los transgénicos desde una perspectiva académica, económica y quizá un tanto política. ¿Qué nos pueden decir ustedes desde su trinchera como investigadores? ¿No? Últimamente se ha convertido esto en una verdadera guerra, mucha desinformación sobre el tema, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es explicar exactamente qué es un transgénico, ¿no? No va a haber mucho tiempo para hacer, pero solo saber de que las modificaciones que se hacen, digamos, a organismos por medio de la introducción de un gen en realidad son pequeñas y son de efectos que podemos deducir, no siempre son los que esperamos, pero no son efectos tan impredecibles como uno pudiese esperar, ¿no? Realmente uno puede deducir cuál es el efecto de introducir, por ejemplo, un gen que le confiere tolerancia a sequía a una planta, ¿sí? Entonces, conociendo un poquito más acerca de cómo se producen los transgénicos, bueno, también quién los produce, entonces podemos hacer que haya menos desconfianza. No todos son buenos, también es muy importante considerar que no es la panacea, ¿sí? Es parte de la solución a muchos problemas, ¿no? Entonces hay que verlo también desde una manera más global, ¿no? Este problema. Se me hace muy interesante tu pregunta y México tiene un parteaguas. En estos momentos tenemos centros de investigación con tecnología muy madura como para poder estar dando productos en corto plazo que resuelvan problemas particulares de la agricultura mexicana. Nuestro grupo es uno de ellos y es un grupo complejo. Tiene biólogos, biotecnólogos, bioquímicos, agrónomos. Tenemos también un ecónomo que en el conjunto buscamos la solución a problemas particulares y pensamos que así lo tendríamos que hacer porque la tecnología es neutra. En la manera en que podamos nosotros, con nuestra aptitud y la manera mexicana de resolver nuestros problemas, tener productos, decía yo, a corto plazo, cumpliendo con la ley de bioseguridad, para empezar a usarlos ya en el campo y que sea una realidad lo que ha invertido mucho el país en generar centros como este. ¿Cuál es la facilidad con la que estas investigaciones pueden llegar y aplicarse al campo mexicano? Bueno, nosotros tenemos que cumplir con la muy compleja ley de bioseguridad de OGMs, pero tenemos la manera de hacerlo. Tenemos toda la infraestructura y el material humano como para poder responder a todos los cuestionamientos que implica la ley de bioseguridad y poder tener estos productos sanos, seguros, para el consumo tanto animal como humano. Y bueno, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan ustedes como investigadores desde la parte de la academia ante una gran transnacional que lleva la batuta en cuestión de la distribución de semillas y de alimentos? ¿Cuál es el reto? Bueno, en primer lugar sí hay que considerar de que los monopolios en general no son buenos, ¿no? Como lo podemos ver no nada más en el caso de Monsanto, ¿no? O Syngenta, sino también Telcel es un monopolio, ¿no? Y cuando hay un monopolio no hay competencia, los precios son altos y los decide esa compañía. Entonces, sí es, no es que sean especialmente malos ellos, no son malos ni buenos, pero su objetivo es sobre todo ganar dinero. De tal manera que, nosotros podemos evitar la desconfianza en la gente si no tenemos intereses comerciales en producir, organismos genéticamente modificados que pueden tener una utilidad, una aplicación. Pero claro, el problema es, tenemos este monopolio, ¿no? Hay, no solo de producción de plantas transgénicas, sino también de semillas mejoradas que no son transgénicas. Es un monopolio que tienen algunas compañías y que, nosotros no podemos competir, pero sí se puede hacer eventualmente. Lo que dice Roberto es muy importante porque para el caso de los investigadores mexicanos que estamos adscritos a centros públicos de investigación, nuestros desarrollos intelectuales pasan a ser propiedad de nuestro centro de investigación.
Y al final de cuentas, siendo un gobierno federal, nosotros tenemos una ruta libre de entregables muy posibles a nuestros productos. Eso hace que nosotros no tengamos el conflicto de intereses como para poder estar desarrollando de manera particular o estar protegiendo intereses que no son legítimamente nacionales. Y bueno, además tenemos todo el entusiasmo de estar buscando que la sociedad entienda que hacemos trabajos útiles para ellos, que no solamente estamos en los laboratorios con nuestra bata blanca investigando y desvinculados de la sociedad, que tenemos un compromiso por entender los problemas y buscar soluciones que están a nuestra mano y dentro de nuestras posibilidades. ¿Y por qué no? Tenemos todo el recurso humano como para hacer realidad a muy corto plazo ya nuestros productos. ¿Cuál creen que sea el escenario futuro de los transgénicos en México? Un país en el que se ha manifestado que hay desacuerdo desde las patentes de las semillas hasta estas situaciones en las que pues, los pequeños agricultores no siempre son los más beneficiados, ¿no? en esta situación. Bueno, por un lado tenemos dividida nuestra sociedad en una desinformación por parte de nuestros compañeros que no son especialistas, pero que sí tienen puntos de vista filosóficos como para proteger el no uso de organismos genéticamente modificados. Pero una situación real muy importante en nuestro país es el hecho de que tenemos el uso desmedido ya de organismos genéticamente modificados que estamos importando. Si puedo dar un dato de 2014, importamos 11.5 toneladas métricas de maíz proveniente de Estados Unidos, 11.5 millones, voy a volver a seguir este cachito. Un dato interesante es el hecho de que tuvimos que importar en este año 11.5 millones de toneladas métricas de maíz que proviene de Estados Unidos, de Canadá y de Sudáfrica, para completar lo que es el consumo neto anual de 31 millones de toneladas métricas de maíz, tanto amarillo como blanco. ¿Por qué tenemos esa dependencia tan extraordinaria del extranjero a los precios que nos fijen, a los tiempos de entrega que ellos consideren apropiado? Por la incapacidad que hemos tenido de ponernos de acuerdo en el contexto de nuestra sociedad, con nuestras costumbres, con la manera en que producimos nuestros materiales, para poder hacer frente a ese problema que lo tenemos arrastrando desde los últimos 10 años. Entonces yo creo que es el momento de que nos reunamos, que hagamos unos debates con argumentos técnicos y escuchemos también los argumentos filosóficos, pero nos pongamos de acuerdo y digamos, mira, ya en el norte del país tenemos grandes extensiones listas para usar GMs donde no hay materiales nativos, no se quiere que estos se introduzcan a los materiales silvestres y empecemos a producir. Y en aquellos casos donde se considere que esos nuevos materiales genéticos pueden salvar a las razas criollas que ya estamos perdiendo años con años, pues usémoslo en aras de mejorar nuestra biodiversidad. La biotecnología no está en contra de la biodiversidad. Esos genes mejores pueden permitir que lo que ya estamos perdiendo año con año lo podamos revertir. Y en esa combinación de ceder posiciones a veces filosóficas, a veces un poco de desconocimiento, ya es momento de que lo podamos hacer realmente su uso con el beneficio para todos nosotros, ¿no? Para nuestra sociedad, para la gente que tiene muy poquito, antes de que nos llegue el hambre a tomar decisiones apresuradas. Así como usted lo plantea en este momento, sería ideal, ¿no? Sería como el escenario ideal para que se pudiera haber un diálogo. Pero si nos vamos como a la parte ya más, menos tal vez utópica, sabemos que llegar a estos diálogos, pues en el país y en las condiciones en las que vivimos hoy en día es un poco complicado. Los institutos, por ejemplo, como el INIFAP, que tienen toda esta investigación, pero es algo centralizado. México es un país con pobreza extrema
Entonces, ¿cómo podemos hacer llegar los beneficios de los transgénicos a toda esa población, cuando en este momento no se está viendo como ni una alza en la economía, ni que el campo esté reactivándose? No estamos viendo nada de eso. Sí, bueno, es un problema muy complejo. No, obviamente, como ya había mencionado, pues no, los transgénicos no es una panacea, y hay mucho de política y de economía en el fondo del problema, ¿no? Por ejemplo, México era importador, yo lo recuerdo, en los 80 era, exportador de maíz, de frijol, y ahora es un importador neto, ¿no? Importamos frijol de Perú, o sea, no es nada más por problemas que sí tiene que ver baja productividad, pero es también por cuestiones políticas, se acabó el precio de garantía en el campo, etcétera, ¿no? Entonces, si digamos cambia la voluntad política y económica, ¿sí? Pero además también usamos las herramientas, porque tampoco eso, digamos, no vamos a aumentar la productividad por decreto presidencial, necesitamos también herramientas que la biotecnología moderna nos puede proporcionar. Entonces yo creo que por medio de esa voluntad política y económica, más aprovechar las herramientas que ya están disponibles y que no tenemos que pedírselas a las transnacionales, pues podemos mejorar la productividad en el campo, ¿no? Ahora, sí, también es un reto gigantesco cómo hacer que esto llegue, digamos, a las poblaciones más marginadas, ¿no? Nada más recordar que hay un poco de paternalismo también por parte de muchos ambientalistas que creen que las poblaciones, sobre todo las más vulnerables, las indígenas, están en contra de la tecnología. No, yo tengo un ejemplo personal. Conozco personas que trabajan, digamos, con comunidades, por ejemplo, en Oaxaca, y están abiertos a cualquier, digamos, herramienta que pueda aumentar la productividad tecnológica. Y, por ejemplo, el uso de maíces híbridos, ojo, no transgénicos, maíces híbridos, pero inclusive dicen, pues, si el maíz transgénico, a ver, ¿qué es? Si esto puede aumentar la productividad, pues yo también lo acepto, ¿no? O sea, no es algo tan tajante como a veces nos hacen creer los ambientalistas, sobre todo los europeos. El escenario del campo mexicano ante la presencia de transgénicos, de una manera neutral, tal vez, desde el punto de vista humano, tal vez no académico en este momento, desde el punto de vista humano, y con todo el conocimiento que ustedes tienen, ¿qué es lo que pueden estimar? Que es muy posible y es muy deseable. Posible porque ya tenemos no solamente Sinvestab, otros centros de investigación, productos listos para cumplir la ley de bioseguridad y ser explotados a nivel comercial, y también porque están respondiendo a necesidades específicas del país. Si nosotros buscamos esta combinación, vamos a tener mucho éxito en estos materiales que estamos todos produciendo con el beneficio de todos. Y la biotecnología ha sido un ejemplo muy interesante en otros países, que ha demostrado que no solamente beneficia a los grandes productores, también está diseñada para los pequeños productores, y en números ha dado buenos dividendos a quien la está empleando. No veo por qué México tenga que ser una excepción a esto que ya está ocurriendo en todo el mundo. Y estamos un poco, los mexicanos, viendo como una película bien bonita pasar, pero no nos atrevemos a meternos a la película. Yo creo que ya es el momento de hacerlo con bases sólidas como son nuestros centros de investigación. ¿Algo más que quieran agregar? Pues yo siempre digo que la biotecnología ha movido muchos países, tiene que ser el motor que mueve a México, y que tenemos que ver a México como no un sitio donde se pueda hacer maquila o turismo, sino que se pueda hacer cosas de alto valor agregado. Y ¿por qué no empezar con la base que es la economía, que es la agricultura, ¿no? Y la ganadería? ¿Por qué no? Doctor. Pues sí, yo creo que tenemos que aprovechar estas herramientas, y otra vez está pasando el tiempo, no lo estamos aprovechando, y bueno, el cambio climático también nos está afectando. Yo creo que estas herramientas también nos pueden ayudar a enfrentar muchos de estos problemas. Este fue el videoblog para Avance y Perspectiva. Ustedes pueden acceder a esta entrevista que tuvimos con los investigadores sobre el futuro de los transgénicos en el país a través de www.avanceyperspectiva.sinvestab.mx. Mi nombre es Corina Ortega. Hasta la próxima.